El autor vuelve a su territorio natural, el enigma imposible, el rompecabezas narrativo que exige atención y que coloca al lector en una posición incómoda, casi detectivesca. Si en Las 7 mujeres de Evelyn Hardcastle jugaba con identidades y ciclos temporales, aquí ensaya otro dispositivo igual de arriesgado, una comunidad aislada, un crimen que puede desencadenar el fin de la humanidad y un borrado de memoria que convierte a todos los habitantes en sospechosos involuntarios. La novela parte de una premisa poderosa, una isla protegida por una cúpula tecnológica rodeada de una niebla letal que arrasó el mundo. La vida de sus 122 habitantes depende de un sistema de seguridad construido por 3 científicos veteranos que son a la vez figuras de referencia, mito fundacional y autoridad moral. Cuando uno de ellos aparece muerto, el mecanismo que contiene la niebla comienza una cuenta atrás irreversible. El autor articula así una intriga doble: ¿quién es el asesino? Y cómo salvar la isla antes de que la niebla se la trague. Pero la novela no se limita a sostener esa tensión superficial. Lo verdaderamente interesante es cómo convierte la isla en algo más que un escenario de encierro. La isla es un sistema cerrado, autosuficiente, aparentemente armónico. La supervivencia depende de una estructura tecnológica y moral que nadie cuestiona, hasta que deja de funcionar. No hay violencia visible en la organización del lugar. No hay represión explícita. Lo que hay es dependencia. Y la dependencia, cuando se prolonga en el tiempo, se normaliza. La isla parece un paraíso autosuficiente, hasta que uno entiende que la seguridad tiene dueño. Lo inquietante no es que alguien controle el sistema, sino la naturalidad con la que nadie intenta recuperarlo. Las escenas que nos conducen a Bloodhead refuerzan esa impresión. El subsuelo, convertido casi en mito para los habitantes, guarda restos de una tecnología desmesurada, incomprensible para quienes viven de la pesca y el cultivo. Ese contraste entre lo rudimentario de la vida cotidiana y la sofisticación del laboratorio genera una fisura narrativa muy eficaz. No se trata solo de descubrir qué ocurrió allí, sino de entender qué tipo de mundo se estaba diseñando bajo la superficie. El ritmo es otro de los pilares de la novela. La cuenta atrás no es una excusa formal, afecta a la lectura misma. Las horas restantes se convierten en una presión constante. Modifican las decisiones de los personajes y también nuestra percepción como lectores. Hay capítulos que se leen con una tensión casi física. En más de un momento uno siente que cualquier error, por mínimo que sea, puede precipitar el colapso total. El autor demuestra, además, una notable precisión en la siembra de pistas. Las gemas de memoria, los fragmentos dispersos, los mapas, los detalles aparentemente secundarios. Nada está colocado al azar. Cuando reaparecen, lo hacen con una lógica que revela planificación milimétrica. La novela se construye como un mecanismo donde cada pieza tiene función, aunque el lector no la perciba de inmediato. En cuanto a los personajes, no estamos ante un retrato psicológico exhaustivo, pero sí ante perfiles coherentes dentro del sistema que habitan. Thea encarna la hiperresponsabilidad llevada al límite. Actúa desde la creencia, rígida, casi incuestionable, de que el equilibrio depende de su control. Esa convicción la convierte en figura de autoridad y al mismo tiempo la aísla emocionalmente. Hefesto, por el contrario, representa la identidad dependiente. Su lealtad hacia Niema no es solo afectiva, es estructural. Él existe en función de ese vínculo. Cuando ese eje se quiebra, también se fractura su estabilidad. Emory introduce otra energía, la del pensamiento crítico que no acepta respuestas cerradas. Su mirada analítica es motor narrativo, pero también la coloca en una posición incómoda dentro de una comunidad que prefiere la seguridad a la duda. Sin embargo, esa ambición estructural tiene un coste. En algunos tramos, la exposición científica se prolonga más de lo que la tensión emocional requiere. Las descripciones de la tecnología, materia que parece obedecer reglas propias, sistemas inteligentes, arquitecturas casi orgánicas, son visualmente potentes, pero a veces enfrían el pulso narrativo. El desenlace confirma esa apuesta. Es coherente con las reglas establecidas desde el inicio y demuestra una construcción sólida, pero puede dejar una sensación ambivalente. La impresión de haber admirado el diseño antes que haberlo sentido del todo. Charlton elige la precisión sobre el desgarro, y esa elección no es inocente. Personalmente,
Me interesa más lo que la novela sugiere sobre el control que la resolución exacta del crimen. Más allá del crimen, la novela articula una reflexión sostenida sobre 3 ejes fundamentales: memoria, miedo y ética científica. La memoria no es aquí un mero recurso argumental, es identidad. Borrar recuerdos no solo elimina el pasado, altera quién decide por ti. Cuando una comunidad acepta vivir sin cuestionar lo que desconoce, algo empieza a apagarse. Es ahí donde aparece algo muy cercano a la indefensión aprendida, la renuncia progresiva a pensar por uno mismo. Lo verdaderamente inquietante no es que les hayan borrado los recuerdos, sino que hayan aprendido a vivir sin necesitarlos. La niebla funciona como amenaza externa, pero también como legitimación interna del orden. El miedo justifica la obediencia, y esa obediencia, sostenida en el tiempo, consolida estructuras que, sin ese miedo constante, empezarían a agrietarse. La figura de Niema obliga a preguntarse por el límite ético de la investigación. La inteligencia no garantiza humanidad. El progreso técnico, si se desvincula de la responsabilidad moral, puede transformarse en una forma sofisticada de instrumentalización. Al cerrar la novela no queda únicamente la resolución del enigma, queda la sensación de haber asistido a un experimento narrativo que pone en cuestión la relación entre seguridad y libertad, entre control y autonomía, entre protección y manipulación. Tal vez el crimen no sea lo más perturbador de esta historia. Lo perturbador es lo fácil que resulta aceptar el sistema mientras funcione.